Muchas gracias, Jesús. Muy buenos días a todas y todos. Es un placer y un honor inaugurar este 15 Congreso Nacional de Masozoología con la primera conferencia magistral y poder compartir con ustedes un poco de lo que yo he estado haciendo en los últimos años en el campo de las interacciones humano-fauna, más específicamente sobre planificación para la coexistencia, que es un enfoque nuevo y que puede contribuir a una relación más sustentable entre mamíferos y sociedad. Me gustaría comenzar contándoles la historia de una de las experiencias más fascinantes que yo he tenido como investigador en los últimos años. Hace unos 4 años me llamaron para investigar el caso de 2 ataques, supuestos ataques fatales de jaguares contra humanos en el parque indígena Xingu, en el centro de Brasil. Una mujer camayurá, y solo 33 días después, en la comunidad vecina, a 23 kilómetros de distancia, un hombre huaurá habrían sido presuntamente asesinados por jaguar. Como nota, no ha habido muchos ataques fatales de jaguares a humanos en Brasil. ¿Alguien tiene alguna idea de cuántos? 20, 10, exactamente. Solo ha habido un caso oficialmente documentado de ataque fatal de jaguar a humanos en Brasil, que tuvo lugar en el Pantanal en 2008. Claro que hay muchos cuentos y casos no debidamente documentados. El caso de Xingu sería, por lo tanto, algo muy inusual. Junto con el director del Plan Nacional para la Conservación de los Grandes Felinos, Rogério de Paula, visitamos los sitios y entrevistamos a varios testigos. La mayoría de ellos confirmaron que las víctimas así habían sido asesinadas por jaguar. Sin embargo, no por un jaguar como lo conocimos, sino por un jaguar capa, un hombre jaguar, que es el brujo de la comunidad, que usa una capa de jaguar para poder cambiar de forma a un jaguar y matar personas. El brujo es miembro de la tribu, pero nadie sabe quién es. Sin embargo, su identidad puede ser revelada si el chamán hierve un mechón de cabello de la víctima. La primera persona de la tribu a enfermar o aparecer en la puerta es él, el brujo. Pues bien, el chamán ya había hecho su trabajo y desvelado la identidad del brujo. Los familiares de la víctima juraban matarlo. Nunca sucedió, por suerte. Usamos entrevistas y cámaras trampas para evaluar la situación. Las cámaras trampa capturaron algunos jaguares. Si son jaguares o jaguares capa, no sabemos. Y hemos encontrado evidencias de que al menos a la mujer la mató un jaguar. En cuanto al hombre, que al parecer tenía algunos enemigos en la comunidad y fue encontrado con la cabeza perfectamente cercenada y separada del cuerpo, no se puede decir con certeza que lo mató un jaguar, aunque esta fue la versión convenientemente aceptada por todos. Una muerte más por cuenta del jaguar. Entrenado a pensar dentro de los límites de la racionalidad, yo me encontré inmerso en esta particular cosmovisión que desafía nuestro sentido común.
Los marcos basados en la lógica para predecir el comportamiento humano hacia la fauna silvestre pueden no aplicarse en este contexto. ¿Qué podría ser más fundamental en el campo de las interacciones entre humanos y fauna que el supuesto de que los humanos y los animales son entidades diferentes? Pero para algunos pueblos del Xingu y de otras partes de la Amazonía, no existe una distinción clara entre humano y jaguar. En esta otra historia, el Parque das Aves es uno de los zoológicos más importantes de Brasil, principalmente por sus programas de cría y cautiverio de especies amenazadas. El parque recibe más de 800,000 visitantes al año. A pesar de su enfoque en especies del bosque atlántico brasileño, uno de los animales más emblemáticos del parque siempre ha sido el flamenco. El parque está ubicado literalmente cruzando la calle del Parque Nacional Iguazú de las Cataratas, que alberga una pequeña pero creciente población de alrededor de 28 jaguares, y donde el proyecto Jaguares de Iguazú ha estado desarrollando una serie de actividades para mejorar la relación humano-jaguar, con un enfoque en reducir el miedo y aumentar la tolerancia entre los agricultores fuera del parque. En el año pasado, 2 jaguares, una madre y su cachorro de 1 año, ingresaron al recinto de los flamencos y causaron la muerte de 172 de los 174 flamencos. Algunos murieron al ser atacados por los jaguares, mientras que otros murieron por el estrés de la situación, probablemente la mayoría. Por supuesto que el terrible incidente tuvo repercusiones inmediatas y extensas, ganando protagonismo en los sitios de noticias online, especialmente en las redes sociales. La noticia falsa de que el incidente fue el resultado de un brote de jaguares. Se volvió, claro, viral. Tanto el Parque das Aves como el proyecto Jaguares de Iguazú se han apresurado a comunicar a la prensa lo sucedido y aclarar que no hay un brote de jaguares, que los jaguares aún están en peligro de extinción en la región, y que los jaguares al final no hicieron nada malo, solo estaban siendo jaguares. Hubo mucha manifestación en las redes sociales, de hecho, en apoyo al Parque das Aves y apoyo a los jaguares. Pero aún queda por investigar los efectos negativos que un episodio como este puede haber tenido en la relación humano-jaguar, no solamente en la región, pero en otras partes. Desde el contexto muy tradicional hasta el muy moderno, estas dos historias ilustran cuán complejas pueden ser las interacciones humano-fauna cuando miramos a la dimensión social y cultural de la relación. La misma especie, en este caso el jaguar, puede ser un factor de pérdidas materiales y afectivas o un recurso valioso, una molestia o una fuente de inspiración y fascinación. Bueno, estos son ejemplos de temas típicamente tratados bajo la etiqueta de conflicto humano-fauna. El campo de conflicto humano-fauna ha ido ampliando su alcance desde que comenzó a recibir la atención de los investigadores hace unos 20 años. Hasta el punto de que ha sido reemplazado cada vez más por un concepto más amplio, más orientado a la solución y más inclusivo, que es la coexistencia humano-fauna. El número de publicaciones con el término en inglés Human-Wildlife Coexistence en el título ha crecido exponencialmente o más exponencialmente en los últimos 10 años. Inicialmente, coexistencia era entendida como antónimo de conflicto. Eran simplemente
dos lados de la misma moneda. Más recientemente, sin embargo, el término coexistencia ha sido utilizado y entendido de diferentes maneras por diferentes personas, a veces como una condición o un objetivo, a veces como un enfoque, a veces como un nuevo campo de investigación y aplicación. De hecho, ha habido mucho debate sobre la definición de coexistencia, mientras que algunos autores sugieren que sería más productivo a este punto reconocer la diversidad de perspectivas representadas bajo el concepto de coexistencia que imponer una definición desde arriba hacia abajo. Pero en cualquier caso, existe cierto consenso de que la coexistencia se refiere a algo más amplio, inclusivo, que lo que se ha abordado en la literatura sobre el conflicto humano-fauna. Esto estaría en línea con una tendencia más general en el campo de la gestión de las interacciones humano-fauna, que propone una expansión de escala en términos de qué? De consideraciones no solamente ecológicas, pero también sociales y de comportamiento humano. Mirando a especies amenazadas, nativas, pero también abundantes e exóticas. Es decir, considerando todo el espectro de interacciones, en lugar del enfoque en conflicto. Mirar a relaciones. En términos de cómo, el énfasis en la investigación e intervención en los niveles de grupo, organización y política, en escalas regionales y globales, podendo incluir múltiples especies. El énfasis es en la colaboración. Y en términos de por qué, el principio rector va más allá de la conservación. El principio rector aquí es la justicia, para garantizar una relación efectivamente sustentable entre mamíferos y sociedad, una relación de coexistencia. A pesar de toda la producción académica y científica, ¿no?, reflejada en todas esas publicaciones, los tomadores de decisión de los sectores gubernamentales y no gubernamentales dedicados a la gestión de las interacciones humano-fauna no se han beneficiado tanto como podrían. Por otra parte, los investigadores no han dirigido sus investigaciones como deberían, en función de las necesidades de los tomadores de decisión y de los resultados, éxitos y fracasos de las intervenciones, estrategias y políticas implementadas. Por lo tanto, habría una brecha, un vacío entre la investigación y la implementación, entre lo que ya sabemos y lo que hemos hecho. Y se argumenta que una forma de llenar esta brecha en la es la planificación. La planificación puede ser el puente que integra estos dos mundos. En respuesta a eso, hemos desarrollado durante los últimos 3 años un proceso de taller de planificación para la coexistencia, como parte de la caja de herramientas del grupo de especialistas en planificación para la conservación de la UICN, CPSG Brasil, con la participación de miembros del grupo de especialistas en conflicto y coexistencia humano-fauna, también de la UICN. Planificación para la coexistencia, o Plan for Coex, es el proceso de toma de decisión informada con respecto a las interacciones entre humanos y fauna silvestre. El proceso tiene 3 elementos que juntos definen el enfoque y lo convierten en un enfoque único. Estos factores son la coexistencia como método, un enfoque sistémico como métodos y un énfasis en el cambio. El enfoque se está desarrollando precisamente para ayudar a proyectos y organizaciones a avanzar en las siguientes preguntas fundamentales. ¿Dónde quieren llegar? ¿Cuáles son los caminos y pasos para llegar ahí?
y cómo pueden monitorear el progreso en esa dirección y demostrar cuán exitosos fueron en eso. El proceso Plan for COEX comienza con la evaluación de la situación, más específicamente de las interacciones humano-fauna de interés en términos del impacto de las interacciones tienen sobre la fauna, desde muy negativo a muy positivo, y los impactos que tienen sobre las personas, de negativo a muy positivo. Y esos dos parámetros juntos definen las cuatro representaciones arquetípicas de las interacciones humano-fauna, a saber, conflicto humano-fauna, negativo para ambos lados, como cuando hay una matanza preventiva o de represalia de jaguares debido a un ataque real o esperado del jaguar ganado, sobre explotación de la fauna, negativa para la fauna, mientras que algunas personas se benefician de la interacción, como cuando animales en peligros de extinción, como los jaguares, son asesinados para la comercialización y el uso de sus partes con fines medicinales. Fauna molesta, negativa solo para las personas, como en el caso de plagas, por ejemplo, ratas y palomas, pero también como cuando un jaguar irrumpe en un patio, causando molestias y luego es retirado por las autoridades y devuelto a la naturaleza. Y finalmente, coexistencia. Humano-fauna positiva para ambas partes, como cuando parte de los ingresos generados por turismo de avistamiento de jaguares se destina a acciones de conservación de la especie. En la mitad izquierda de la figura, las interacciones son motivo de preocupación para la conservación, ya que tienen impactos negativos en la vida silvestre. En la mitad inferior, son una preocupación por el impacto al bienestar de las personas. Y el objetivo del Plan for COEX es cambiar las interacciones, mover las interacciones de la mitad izquierda e inferior, no solo hacia la derecha, como ha sido el foco de la conservación, sino también hacia arriba. No necesariamente hasta dentro del cuadrante superior derecho. En la práctica, no siempre es realista esperar que se pueda lograr una interacción mutuamente beneficiosa. Desde el punto de vista de la conservación, por lo menos, bastaría con llegar a esta línea, donde los impactos negativos recíprocos no son lo suficientemente grandes como para evitar que fauna y personas sigan existiendo juntas de manera sustentable. Llegar a esta línea y cruzarla aún mejor, este es el objetivo de la coexistencia. En la primera etapa del proceso del taller Plan for COEX, los participantes utilizan este diagrama para posicionar todas las interacciones de interés, informando así la importancia de cada una en relación con las demás, en términos de su impacto, tanto en la vida silvestre, tanto en el animal en cuestión, como en las personas, además de las partes interesadas directamente involucradas en la interacción, que se muestra en la figura como rectángulos verdes. Los participantes del taller también identifican a los stakeholders, ¿no? Los grupos de interés, stakeholders en inglés, que indirectamente aumentan o disminuyen la interacción, que se muestran aquí como rectángulos rojos y azules. El proceso Plan for COEX tiene, de hecho, ese énfasis en los stakeholders como diferencial. El proceso implica mapear a las partes, a los stakeholders, en términos de su interés e influencia en la coexistencia humano-fauna. Los que apoyan y tienen más influencia son los promotores. Los que apoyan pero tienen poca influencia se llaman apoyadores o simpatizantes. Los que resisten y tienen más influencia son los opositores. Y los que resisten pero tienen poca influencia son los críticos. Y eso puede ser útil para diseñar estrategias de participación comunitaria más efectivas y justas, teniendo más claridad de quiénes son aquellos a los que debemos tener contentos
los que quieren, a quienes debemos mostrar consideración y a quienes debemos trabajar juntos, colaborar. Una vez que hayan mapeado las interacciones de interés y aclarado entre los participantes del taller el alcance geográfico, taxonómico, en términos de stakeholders, dentro de un marco temporal definido, la siguiente pregunta es: ¿cómo lograr cambio? ¿Cómo cambiar esta situación hacia coexistencia? Entonces, el siguiente paso es comprender los factores que directa e indirectamente determinan estas interacciones, creando un modelo conceptual que integra estos factores. Este modelo debe ser pensado como un sistema. Y aquí entonces comienza el pensamiento sistémico, que es la esencia del proceso Plan for COEX. Los participantes tendrán en cuenta que existen 4 tipos fundamentales de sistemas. El sistema más simple se llama sistema simple. En los sistemas simples, la relación de causa y efecto es clara para todos los involucrados. Se hace X, espere Y. El consejo en tal contexto es evaluar la situación, categorizar su tipo y luego adoptar la mejor práctica. Siguiendo la receta, el protocolo, hay recetas, ¿no? Por ejemplo, un depredador se está comiendo mis gallinas camperas, así que necesito un gallinero. Hay una manera mejor de instalar un gallinero o un cerco eléctrico, y las instrucciones para hacerlo se pueden encontrar en un manual. De hecho, hay mucha información disponible sobre soluciones técnicas a los problemas de la vida silvestre, y un buen lugar para encontrarlos todos juntos es en la biblioteca virtual del Grupo de Expertos en Conflicto y Coexistencia con Fauna de la UNICN. Bueno, simple no siempre es sinónimo de fácil. Aún así, es una pena que no todos los sistemas sean simples. Hay sistemas que son complicados por contener múltiples respuestas correctas, ¿no? Aunque existe una clara relación entre causa y efecto, no todos pueden verla, debido a que el sistema complicado ofrece varias opciones. Las buenas prácticas, en oposición a mejor práctica, son más apropiadas. Ninguna persona sabe lo suficiente sobre todas las facetas de un sistema complicado, por lo tanto, la elección de la buena práctica debe ser realizada por un grupo de expertos. Una premisa importante es que, independientemente del número de relaciones causales, el sistema en su conjunto es previsible. Enviar a un astronauta a la Luna, por ejemplo, puede ser extremadamente complicado, pero con el equipo adecuado de expertos, de ingenieros, existe una solución previsible. Un ejemplo de este enfoque son los planes de acción a nivel nacional y regional. Las interacciones entre humanos y fauna silvestre, sin embargo, pueden insertarse en sistemas que son más complicados. Son sistemas complejos. Un sistema complejo se compone de muchos componentes que interactúan entre sí. Tienen distintas propiedades que surgen de estas interacciones, como la no linealidad, la emergencia, los ciclos de retroalimentación y la adaptación. El sistema como un todo no puede entenderse en términos de sus partes por separado, con propiedades emergentes. El todo es más que la suma de las partes. Un ciclo de retroalimentación negativa puede hacer que el sistema se vuelva resiliente. Por ejemplo, una mayor tolerancia a los jaguares, que es algo que queremos, reduce la matanza de represalia, lo que
puede aumentar el tamaño de la población de jaguares. Lo que aumenta la depredación del ganado, lo que reduce la tolerancia, de modo que el sistema vuelve a la condición inicial. En los sistemas complejos, la causa y efecto solo pueden deducir en retrospectiva. Y luego, es decir, primero pruebas, intervienes para averiguar cómo se comporta el sistema y luego respondes en consecuencia adaptativamente. En lugar del análisis por expertos, como en los sistemas complicados, la experimentación y la búsqueda de sentido pueden ser más apropiadas. En lugar de caminos lineales y predecibles hacia la solución, la gestión adaptativa es una expectativa más realista cuando se trata de un sistema complejo. Por eso la importancia de monitorear los resultados y hacer la gestión adaptativa. Esta imprevisibilidad subyace a la comprensión de que cuando se trata de conflictos humano-jaguares, cada caso es diferente y cualquier generalización debe verse con mucha cautela. Finalmente, en el sistema caótico, la causa y efecto no están ciertos, no están claros. Un ejemplo de un sistema caótico es una crisis en la que se debe tomar una decisión sin tiempo para tomar en cuenta sistemáticamente la opinión de los expertos, como en los sistemas complicados, o para comprender cómo se comporta el sistema en respuesta a las intervenciones, como en los sistemas complejos. El ataque de la mamá jaguar y su cachorro a los flamencos, por ejemplo, convirtió repentinamente un sistema que era complicado o complejo en uno caótico. Argumentamos que debido a la tradición analítica cartesiana de la ciencia de la vida silvestre y la expectativa de soluciones listas para usar por parte de los stakeholders, la toma de decisiones en la planificación y política de interacciones humano-fauna tiende a tomar como sistemas complicados o incluso simples sistemas que son de hecho complejos. Eso puede hacer con que tales planes y políticas sean inefectivas. En la segunda mitad, del proceso del taller de Plan for UX, los participantes crean un modelo conceptual de los factores que determinan directa e indirectamente las interacciones de interés, articulando la evidencia y los supuestos detrás de cada relación causal, conscientes de las partes del sistema sociológico que deben entenderse como simples, complicadas y complejas. No hay una representación correcta aquí, o incorrecta del sistema. La representación producida en el taller refleja el conocimiento y la opinión colectiva de los participantes. Cuanto más complementario e interdisciplinario sea el grupo de participantes, más completo, confiable y útil será el mapa del sistema producido. De ahí la importancia de las ciencias sociales, de sus marcos conceptuales y la rigurosidad de su método para examinar los factores que provocan, por ejemplo, el comportamiento humano, que es el que en última instancia tendrá impactos sobre la fauna, para identificar maneras más eficaces de cambiar tales comportamientos en beneficio de la fauna y de las personas mismas. En este estudio, por ejemplo, utilizamos la teoría del comportamiento planificado y examinamos la importancia relativa de la norma social y la identidad cultural como factores que determinan la intención de matar jaguares en el Pantanal. Cuanto mayor es la creencia de que los vecinos matan jaguares y que matar jaguares es parte de la herencia, del patrimonio cultural del Pantanal, más probable es que el ganadero mate
Jaguares. Una vez mapeado el complejo sistema socioecológico en el que se insertan las interacciones, en la siguiente etapa del proceso del taller, los participantes agregan acciones que van a incidir sobre los factores específicos del sistema. Esa cadena de resultados que conecta acciones con efectos directos e indirectos, y estos efectos con impacto final deseado, es la llamada teoría del cambio del proyecto o programa. La metodología de teoría del cambio ha utilizado cada vez más desde la década de los 80 por empresas, organizaciones sin fines de lucro, agencias de desarrollo internacional y sectores gubernamentales para promover el cambio social. Pero es solo en los últimos 10 años que se ha convertido en parte de la literatura científica sobre el manejo de las interacciones humano-fauna, y ha sido cada vez más exigido por donantes en conservación. Cuanto más basada en evidencia y menos en suposiciones, más útil es la teoría del cambio. Y eso se aplica a la eficacia de las acciones. Hay mucho más publicaciones que describen y explican las interacciones entre humanos y fauna que publicaciones que evalúan formas de cambiar estas interacciones. En este estudio, por ejemplo, medimos el efecto de acciones de educación y comunicación sobre los factores que dan forma, que causan el comportamiento humano de perseguir y matar jaguares. Y encontramos que el efecto de un manual de mejores prácticas de consistencia con jaguares sobre la intención de matar jaguares fue mayor en los adultos que recibieron los manuales directamente de sus hijos que en adultos que recibieron el mismo manual de los miembros del personal de un proyecto de conservación, el proyecto que yo estaba involucrado. Esto sugiere que estos adultos fueron influenciados no solo por la información comunicada explícitamente, por el contenido explícito del manual, sino también por el mensaje implícito de que sus hijos, que la escuela local y que por lo tanto probablemente otros miembros de la comunidad se oponen a la matanza de los jaguares y apoyan su conservación. De hecho, los humanos nos impulsa la percepción de lo que es socialmente más común, de lo que es socialmente aceptado. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Los profesionales de marketing lo saben muy bien, por lo que son los profesionales más efectivos en cambiar el comportamiento humano. Una vez creada la teoría del cambio, el siguiente último paso del proceso del taller es producir el marco de monitoreo y evaluación de los resultados con los indicadores y sus respectivos medios de verificación, línea base, valor meta para cada interacción, cada resultado o efecto en azul ahí en la figura, cada acción en verde en la tabla. Con este marco de seguimiento o marco de monitoreo en la mano, es posible evaluar la efectividad del proyecto, que es el grado en que se logra el impacto final, la eficiencia de las acciones, que se mide dividiendo los productos por los insumos. Cuanto más productos se generan con menos recursos, más eficiente son las acciones. Pero por supuesto no basta con ser eficiente. No es suficiente realizar 50 talleres comunitarios o distribuir 2.000 manuales con relativamente poco dinero si esos talleres y manuales no son eficaces en cambiar
la situación, en cambiar a las personas. La eficacia es el grado en que se logran los efectos esperados de cada acción. Pocos proyectos miden adecuadamente la eficacia de sus acciones, porque esto requiere capacidad en investigación social, en investigación multidisciplinaria, ya que en definitiva estamos hablando de provocar cambios en lo que las personas piensan, sienten y hacen. En resumen, estos son los productos del taller de planificación para la coexistencia: el diagrama de interacción humano-fauna, el mapa del sistema y teoría del cambio, y el marco de monitoreo y evaluación. El primer piloto de este proceso de taller fue en Foz do Iguaçu, en 2019, con la participación de miembros de los dos proyectos que trabajan dentro y alrededor de los parques nacionales en las cataratas, a saber, el proyecto Jaguares de Iguazú en el lado brasileño y el proyecto Yaguareté del lado argentino. Reanudamos los talleres después de la pandemia, en octubre del año pasado, con el taller de planificación para la coexistencia con jaguares y pumas, que involucró a los administradores de tres importantes y muy bonitos parques nacionales de la región: Serra da Capivara, Serra das Conclusões y Boqueirão da Onça. También a fines del año pasado, por iniciativa de WWF Brasil, y con apoyo del Centro Nacional para la Conservación de Depredadores Terrestres, CENAP, del ICMBio Brasil, realizamos un taller de planificación para jaguares, planificación con respecto a jaguares en la frontera de deforestación en el sur de la Amazonía. Desde entonces los talleres han tenido 3 días de duración. A partir de este año realizamos 2 talleres en Costa Rica, uno de ellos con Costa Rica Wildlife Foundation, liderada por Esteban Brenes Mora. Y la planificación se centró en 2 especies, la danta y la roncilla. De hecho, el proceso de taller puede acomodar 2 o más especies diferentes. El factor limitante del alcance del taller no es el número es el número de interacciones de interés, ya que son las interacciones y no las especies en sí mismas las que son el foco de la planificación. Tanto es así que en este otro taller, también realizado en Costa Rica, esta vez con la organización no gubernamental OSA Conservation, se trabajaron 5 grupos diferentes de animales: felinos, jaguares, puma y ocelote, danta, chancho, mono araña y tortuga marina. Luego realizamos un taller con integrantes del proyecto Grandes Mamíferos de la Sierra del Mar, en el Bosque Atlántico del estado de São Paulo, también con el apoyo de WWF Brasil. Este taller se centró en la planificación para la coexistencia con jaguares, otra vez dantas y chanchos. Otra iniciativa de WWF Brasil fue el taller en el Pantanal, que reunió a representantes de las instituciones más influyentes en la región, incluida Pantera Brasil y On Safari. El próximo taller, en el próximo mes, va a ser con una gran empresa minera en la Amazonía, y nuestra expectativa es tener el primer megaproyecto en la Amazonía con un plan de coexistencia con la fauna, y que esto sirva de modelo para otros grandes megaproyectos en la región, no solo en el sector de minería, así como en los sectores de energía e infraestructura. Luego de 8 talleres dedicados específicamente a crear teorías de cambio para interacción con jaguares, algunas cosas que emergen como comunes a todos los participantes, todos los talleres: soluciones técnicas con enfoque en factores ecológicos y económicos, instalación de cercos, por ejemplo; intervenciones dirigidas a mejorar las relaciones entre las personas e instituciones involucradas, entre conservacionistas y ganaderos, por ejemplo. Y aunque los medios para eso son específicos de cada caso,
Al final, lo que se busca es provocar un cambio para aumentar el beneficio y el valor de coexistir con los jaguares. Y eso seguro se aplica a la coexistencia con otros animales. El beneficio es tangible, económico, disminuyendo pérdidas, por ejemplo. Y el valor es intangible y tiene a ver con el aprecio, la protección. Eso se puede obtener mejorando relaciones entre stakeholders, por ejemplo. Y sobre todo un énfasis en la colaboración a través de un proceso legítimo de involucramiento con el objetivo de poner a las personas directamente afectadas al frente de la toma de decisiones. Hay varios beneficios en este proceso de planificación. Él sirve para aclarar y poner a los miembros del equipo en la misma página, para considerar el espectro completo de interacciones humano-fauna, para pensar y verificar suposiciones, prevenir consecuencias negativas no deseadas, construir relaciones y crear un sentido de colaboración entre compañeros de equipo, comunicar y involucrar a toda gama de stakeholders, informar a los donantes y ajustar las expectativas de que estamos hablando de gestión adaptativa en lugar de solución. Sin embargo, replicar este enfoque encuentra una barrera: la falta de capacidad en algunas de las habilidades necesarias, como la investigación social aplicada y el pensamiento sistémico. En respuesta a eso, he estado dictando cursos de capacitación en estos campos, y esos son algunos ejemplos de dichos cursos. Cursos cortos en congresos como el Congreso de Mastozoología en Perú, el Congreso de Biología de la Conservación en Malasia, cursos más profundos en instituciones clave como el Zoológico de San Diego, y cursos de posgrado de una semana a 3-4 semanas, como en la universidad en Costa Rica, en Chile y en Brasil. En la Universidad de Sao Paulo, de hecho, contamos ahora con un nuevo curso de posgrado dedicado enteramente a la planificación en colaboración con la IUCN. De hecho, en nuestro laboratorio en la Universidad de Sao Paulo, coordinado por la profesora Katia Ferraz, el enfoque ha estado en la colaboración transdisciplinaria, que tiene como objetivo construir un puente entre investigadores, planificadores y tomadores de decisión. Estos son pasos importantes hacia nuestro sueño de crear en la Universidad de Sao Paulo un hub de investigación y colaboración transdisciplinaria en coexistencia humano-fauna. El objetivo general del centro, de este hub, será integrar disciplinas y partes interesadas, y al hacerlo, cerrar la brecha entre investigadores, tomadores de decisión, gerentes, administradores y otros grupos de interés, otros stakeholders. Bueno, antes de terminar, quería decirles que esta es mi segunda vez en México. La primera vez fue hace exactamente 30 años. Esta es la página del 18 de octubre de 1992, de mi diario de viaje. Cuando pasé por Chihuahua, desde Arizona, camino a DF y de Popocatépetl, que tuve la felicidad de subir hasta Sucre. Bueno, este soy yo. Por supuesto, ya hace tanto tiempo que ya no estoy seguro si era yo. Yo había pasado unos meses como voluntario en la Southwestern Research Station del Museo Nacional de Historia Natural de los Estados Unidos, de las Chiricahua Mountains, ahí entre Arizona y Nuevo México y México. Y ahí
hice amigo un mexicano, Sigfrido Sierra, hoy el gran experto en hongos en la UNAM, y por eso vine a Ciudad de México, bajando por Tijuana, Los Mochis, tren, hasta acá, de aquí bus hasta Ciudad de México. Yo era un mochilero con muy bajo presupuesto y pasé toda la noche en la terminal de bus, para ahorrar la plata del hotel. Y cuando me fui de México, enamorado del país, quise regresar lo antes posible y nunca pensé que pasarían exactos 30 años para que eso sucediera. Y nunca me hubiera imaginado volver a Chihuahua como ponente para hablar de conservación en este país que ha sido un referente en el campo. No podía creerlo cuando recibí la invitación de Enrique Martínez Mejía. Muchas gracias, Enrique, y a todos de la organización por la oportunidad. Ha sido un honor. Es una gran responsabilidad hablar de jaguares en un país que siempre ha sido líder en el tema, en el país que por un lado tiene gigantes de la ecología y conservación de jaguares y por otro lado tiene una lista creciente de estrellas emergentes. O sea, no es fácil, pero espero haber dejado algún aporte. Bueno, este es el fantástico grupo de participantes en el curso de planificación para la coexistencia que impartí estos 2 últimos días. Realmente espero que alguien de este grupo, o alguien de ustedes, más adelante aplique algo de lo que aprendió aquí. Y que esto pueda mejorar de alguna manera la forma como las personas y la fauna interactúan en algún lugar de México, en beneficio para las personas y para la fauna. Y con eso mi misión aquí habrá sido cumplida. Les dedico esta charla a ellos, mis estudiantes, y a todos ustedes.